Hola, Nano. ¿Cómo andás? Hola Charlie, ¿todo bien? ¿Se me escucha? Sí, sí, yo te escucho bien. ¿Vos me escuchás bien? Maravilla. Sí, Buenísimo. Che, ¿te parece si esperamos tuve, un poquito mientras se van conectando? sí, de una. Tuve que hacer un injerto de celular en el vaso porque mi celular tiene el auricular en la parte de Ajá. abajo. Entonces era Ah, o que vos me veas al revés o, o, eh, o meter el celular claro. dentro de un vaso para que quede bien. Ah, después te voy a mandar una foto. ¿Te graduaste de ingeniero? Sí, Más o menos. Sí, me la rebusqué. sí. ¿Y cómo va esa cuarentena? La cuarentena, bien, llevándola, ya podrido. Hace 3 meses que no veo a mi familia, que están todos en Colón, así que bueno, me veo cansado, extrañando también. A vos, Charlie, que sos mi amigo, hace un montón de tiempo que no te veo, pues más allá de que hablamos por mensaje, esas cosas, la relación con la gente cara a cara es distinta y eso también se extraña. No, sí, obvio. Pero bien, disfrutando. No, sí, Decime. yo también te extraño a vos, a Cele, a Eva, a Guayo también. Los extraño mucho. Che, te quería preguntar, Guayo, porque Dime. no me decís nada de él. ¿Cómo anda? Guayo anda medio Guayo para rebeldón. el que, Guayo para el que no sabe, es el perro de Nano. Que mientras se van conectando ahí varias personas, estamos charlando un poco de todo. Sí, Sí, Nano, sí, perdón. sí. Hablando de la vida con Charlie, que esta charla antes la teníamos mano a mano y ahora, bueno, no nos queda otra que tenerla así virtualmente. Guayo anda bien, anda medio rebeldón. ¿No? Ya me dijeron que era el dueño del barrio, que parecía el dueño del barrio porque sale a la calle y anda y bueno, se enfrenta con los otros perros. Tiene pocos Ah, full. amigos, Guayo. Sí, tiene pocos amigos. Es más peleador que amistoso. Pero bueno, qué sé yo. Eh, Es un ahí anda bien revolucionario. el Guayo. Es un revolucionario, podemos decir Sí, que es un revolucionario y vino a revolucionar el barrio también. sí, más vale. Bueno, ahí ya se van conectando varios. Ya tenemos 16 personas, ya me parece que es mucho. Mira, mientras te Qué voy grande, leyendo 18. Mirá, re bien. una maravilla. Charlie, si Bueno, querés también ahí, contame y contarle a la gente qué otras charlas se van a sí. venir, porque está buenísimo lo que estás haciendo. Bueno, justo quería hablar de eso, de que vamos a estar teniendo muchas charlas a lo largo de este mes y del mes que viene. Vamos a tener el 25 de junio, ahora este mes, dentro de 5 días, una charla con Ile del SAR para hablar sobre la historia de Concepción del Uruguay. El 30 de junio vamos a tener una charla con Mili Míguez para hablar sobre la fundación de Basavilbaso. Y les voy a tirar 3 charlas que se vienen ahora en julio, así que vayan anotándola por ahí porque van a estar muy buenas. El 2 de julio voy a charlar con Cami Verón, que es una compañera de turismo, sobre la Fundación de San José. Vamos a charlar con David Rodríguez, que vi que estaba por ahí el 9 de julio, para, bueno, justamente hablar sobre el Día de la Independencia, que es algo que a muchos chicos de historia y muchos chicos y chicas de PEP le va a servir muchísimo. Y también vamos a hablar el 14 de julio sobre la fundación de Santa Anita con Brenda Bach. Así que va a ser bastante lindo estos meses que se vienen. Y también hay otras charlas más programadas, pero no puedo decir nada porque estamos haciendo algunas Te las averiguaciones guardás para todavía. vos, Sí, ya vamos a decirlas. Sí, el sí, factor sorpresa. claro. Bueno, no, si te parece, podríamos ir empezando. Ya somos 20, así que ya somos una banda, como quien dice. Genial. Bueno, Que no se nos enfríe el mate nomás. sí,
Bueno, primero, buenas tardes para todos y para todas. Me gustaría que ahí debajo nos digan de dónde nos están escuchando, de dónde nos están viendo, perdón. Y vamos a hablar hoy con Mariano González, que yo creo que el 99% de las personas te dicen Nano. No, no sé Sí, quiénes un poco son los más que también. te dicen Mariano todavía. No, 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 no conozco gente, me dice Mariano en la calle y no me doy vuelta. Una No, compañera de trabajo me dice Marian. ¿Por qué me dice Mariano, Marian? decirle Marian, Nano, claro, claro, más cortito. Pero bueno, claro. está todo aceptado. Bueno, les cuento para que aquella persona que no conoce a Nano, Mariano o Nano, como ustedes quieran decirle, ahí yo no te está llamando como hola Mariano. Bueno, Nano es profe en historia, hace poco terminaste una especialización, si no estoy errado, y estás estudiando una maestría. Si querés nos podés contar un poco de eso, Nano. Sí, la especialización que hice en Claxo abarca por ahí un poco de mis pasiones, la historia y la política, ¿no? En América Latina. Y la maestría que estoy haciendo con una amiga que va a estar con vos también, con Ile del Sar, en la maestría en Ciencias Sociales y en Humanidades en la Universidad de Quilmes. Así que bueno, aprovechando este momento de formación en mi vida, ¿no? Que siempre viene bien. No, obvio, y sos una persona que siempre está todo el día en constante movimiento porque también sos secretario de Bienestar en Humanidades, sos secretario de Bienestar en Vicerrectorado, así que sos una persona que está siempre todo el día haciendo cosas y además estudiando, y además también sos papá de Eva y de Guayo, así que doble, muchas cosas haces hoy en día y bueno, ahí nos están viendo un montón de gente, Nano, por suerte. Nos están De todos lados, de Colón, comentando, mucha gente de Colón, Licia, sí, mi hermana, mi sobrina. Así que bueno, un saludo para todos y para hay todas. también muchos amigos del Frente Water, Luchi, Cande, Nico, Jonah, bueno, mucha gente que también nos está viendo, vi por ahí que también Pedro se está uniendo, así que también le mando un saludo, que hace poco hablamos sobre Güemes. Ahí Ley nos escribe de hola desde Colón, Charlusco y Nano Caps. También contarle a la gente que sos de un cuadro poco particular para muchos. Sos de Vélez. ¿Por qué particular? Yo Ah, también ahí porque la estuve leyendo mayoría. Zárate, algo de Zárate, no sé qué. No, Sí. no, no. No, Bueno, no. no empecemos ¿Se a puede hablar de eso. censurar? No conozco mucho esta aplicación. ¿Se puede censurar? Creo que no. Me parece que no. Podés reportar el comentario, pero no censurarlo. Dato. Vamos a dejarlo. Bueno, Bueno, hoy vamos a hablar de un personaje histórico que a Nano y a mí nos gusta mucho por el hecho de todos los valores y todo lo que transmite este personaje, pero hoy no vamos a hablarlo desde un lado, desde el sentimiento, del corazón, nada de eso. Vamos a charlar desde lo que tiene que ver con la historia. Vamos a hablar hoy sobre Manuel Belgrano, que tiene un nombre larguísimo que a ver si alguno de ahí lo sabe, pero es un nombre muy largo el que tiene Manuel Belgrano y si alguno lo sabe, que lo comente ahí debajo. Del otro lado estoy como les dije anteriormente, con Nano González para charlar sobre Belgrano. Así que, Nano, por donde vos quieras arrancar, empezamos. Bueno, primero, gracias Charlie por la invitación. Y también está bueno esto de que vayan comentando por ahí, aquellos que están mirando, que son muchos, que vayan también comentando y participando, ¿no? O sea, ida y vuelta. Bueno, ahí ya veo que está. Así que bueno, está bueno Nano, también que ¿sabés que te que trabaste? sea. Los demás también escuchan, sí, se entrecorta. Ahí está, ahí se escucha Ahí bien. se escucha bien. Ah, Sí, bueno, sí. nada, solo decía de que está bueno que haya un intercambio y que la gente que está escuchando este vivo pueda participar. Así que bueno, ojalá sea fructífero.
Con respecto a al tema que vamos a hablar hoy, que va a ser Manuel Belgrano, creo que los sentimientos y la pasión también tienen que jugar un rol fundamental, ¿no? Principalmente por la figura que es Manuel Belgrano, lo que implica Manuel Belgrano y la vigencia que tiene hoy en día la figura de él, ¿no? Muchas veces se habla de que es una figura recordada, ¿no? Pero yo digo muchas veces también infravalorada por la historia, porque se ha utilizado la figura de Manuel Belgrano de acuerdo a los diferentes pensamientos que tiene cada persona. Si yo pregunto hoy, invité a algunos alumnos míos del secundario a que vean este vivo, si yo le pregunto qué es lo que saben de Belgrano, ¿qué es lo primero que me van a decir? La creación de la bandera, ¿no? Y si nosotros leemos los libros de texto, principalmente libros más antiguos, ¿qué es lo que dice de la creación de la bandera? Es que él estaba mirando el cielo y por los colores celeste y blanco del cielo crea la bandera. Entonces, ¿qué es lo que sabemos de Belgrano? Que creó la bandera porque estaba mirando el cielo. ¿Qué más alejado de la realidad de que una figura tan trascendental para la política de nuestro país miró el cielo y se le ocurrió hacer una bandera, ¿no? ¿Cómo lo han transformado? ¿Cómo han transformado el discurso para quitarle toda la parte ideológica, política, los valores, ¿no? La empatía, todo lo que Belgrano pensaba y sentía en ese momento, lo han utilizado para decir, bueno, fue el creador de la bandera y listo, no hizo absolutamente más nada, ¿no? Muchos lo recuerdan como un militar, ahora vamos a estar viendo, pero principalmente tuvo derrotas militares, ¿no? Él era abogado, economista, o sea, no era militar, entonces también se le recuerda las derrotas militares, pero nuevamente corriendo del eje toda su visión moderna, ¿no? Progresista, su lineamiento ideológico y político, porque justamente había gobiernos y había personajes que justamente no les servía que se difundan los mensajes políticos e ideológicos que tenía Manuel Belgrano. Hace un tiempo también, es anecdótico, pero lo vamos a contar, también se hablaba sobre la sexualidad de Belgrano. Para fines del siglo pasado, ser una persona homosexual era visto como algo negativo, como algo malo. Entonces se hablaba de Belgrano como un homosexual, ¿no? Como que era gay y se trasladaba el plano personal, que Belgrano tiene la libertad de sentir y querer a quien quiera, ¿no? A quien él se le ocurra. Pero se lo desprestigiaba o se desprestigiaba la figura de Belgrano diciendo que era homosexual. ¿Ibas a decir algo? Bueno, sí, en relación a eso les quiero mostrar una imagen que por esto se le decía que era homosexual, ¿viste esa imagen en donde tiene claro, las calzas en ese momento, que es lo que sería en 1810 no era usual que un varón lleve ese tipo de atuendo, pero lo trajo de su viaje a lo que sería Europa. Es decir, esa moda que más adelante les vamos a decir de cómo se llamaba y demás, pero sí, todo lo que vos estás diciendo hace un momento fue utilizado de esa manera para desprestigiar a Manuel Belgrano. ¿Y con qué tupé? Tal cual. Después también más adelante vamos a ver el tema de la defensa que tenía Belgrano para el género femenino, que eso también a fines del siglo pasado era acusado como un acto de femineidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como el hecho de defender a la mujer te hacía homosexual o te hacía poco masculino. Se hablaba también de un romance de Belgrano con un médico, cosas que desviaban el foco de atención, que está bueno que esos tiempos vayan cambiando y que hoy en día podamos hablar de cuál es el pensamiento político que tenía Belgrano. Ahí veía en los comentarios Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, ¿no? Un nombre muy largo y que para la época, y Luis, que lo veo por ahí conectado, era algo normal que tengan un nombre tan largo las personas en este entonces. Dano,
siguiendo con todas estas referencias que vos estás dando de lo que sería la figura de Belgrano, hoy en día, y bueno, cumpliéndose 200 años de su fallecimiento, y como vos decís, que lo recordamos porque creó la bandera y no por otras cosas más, para vos, que estamos de acuerdo, digamos que es un prócer y con todo lo que significa eso. Para vos, ¿qué significa ser un prócer? Es decir, ¿qué significa ser, tener esta denominación dentro de lo que sería propiamente cuando nosotros recordamos a alguien? ¿Qué sería un prócer? Bueno, ser un prócer, estuve buscando la definición según la Real Academia Española. Primero habla de únicamente género masculino, ¿no? Habla del prócer como como un hombre que tiene relevancia dentro de una sociedad, ¿no? Si hablamos de Belgrano como un prócer, lo tenemos que recordar de esa manera por su pensamiento y por su legado, ¿no? Como decíamos hoy, sigue trascendiendo, y ha generado una línea de pensamiento que hasta el día de hoy perdura en nuestra sociedad y nos trae presente siempre el tema del debate, ¿no? Creo que si tenemos que centrar el posicionamiento político de Belgrano, tenemos que hablar primero de las medidas proteccionistas que él quería implementar. Un Estado interventor, que para ese momento era casi impensado, reforma agraria, igualdad entre hombres y mujeres, igualdad entre las personas, ¿no? Vamos a ver más adelante que él habla sobre la libertad de los pueblos originarios. Hace mucho hincapié también en la parte de educación, ¿no? En la posibilidad que tienen que tener las personas para educarse, para ser letradas, y que la educación también iba a traer ese progreso. Entonces, cuando hablamos de prócer, tenemos que hablar de una figura relevante para ese momento que todavía hasta el día de hoy trasciende. Me parece que Belgrano es eso. Belgrano hasta el día de hoy genera amores y odios. Y que también por eso se lo recuerda y se lo considera un prócer. También la palabra prócer me hace un poco de ruido, porque nunca está bueno hablar de una sola persona, sino que siempre también tenemos que mirar el conjunto. O sea, Belgrano solo hubiera sido incapaz de llevar adelante un montón de cosas que él pudo lograr, ¿no? Si bien se lo recuerda y se lo reconoce, siempre está bueno hablar del conjunto. Me parece que la figura de prócer lo que hace es individualizar la lucha colectiva, ¿no? El conjunto, que también tenemos que siempre tener presente. Y bueno, más adelante vamos a ver algunos ejemplos de lo que sería lo colectivo del Manuel Belgrano, pero siempre deja en claro que él lo que busca es defender a otras personas. Y eso también lo hace un prócer justamente único y está muy bueno que tengamos esta conversación para charlar justamente sobre lo que tiene que ver en profundidad con Manuel. Si te parece, podemos... sí. Defender a otras personas y defender generalmente al desprotegido, ¿no? Al no escuchado, al más débil, al que la sociedad se había olvidado, ¿no? Al que los libros de historia también se olvidan, como bien mencionamos, a la mujer, a los pueblos originarios, ¿no? Al pueblo, con el vasto sentido de esa palabra. Entonces me parece que Manuel Belgrano siempre apuntaba a eso. Tenemos que decir también que él nace dentro de una familia adinerada, nace en 1770, dentro de una familia adinerada, con una muy buena posición económica. Su padre, Domingo Belgrano Peri, que cuando llega al país se españoliza el nombre y se conocía como Belgrano Pérez y Josefa Caseros. El padre era comerciante y rápidamente logra tener una buena posición tanto social como económica dentro de lo que era el virreinato del Río de la Plata, que se va a conformar en 1776, unos años más adelante.
Belgrano tiene la posibilidad de estudiar. Él viene también de una familia numerosa, eran muchos hermanos los que tenía Manuel, y más allá de pertenecer a una familia pudiente, él no se olvida nunca de los desprotegidos. Por eso cuando hoy en día decimos tal persona es humilde, ¿viste? Porque aunque tenga plata o aunque esté en una buena posición, no se olvida las raíces, no se olvida de dónde salió. Bueno, creo que esa humildad también caracterizaba a Manuel Belgrano. Algo que lo caracterizaba a él era cuando ganaba alguna batalla o algo por el estilo, a ese dinero que se le entregaba como obsequio, como premio por lo que ganaba, se lo obsequiaba para que se creen escuelas y demás, que después vamos a contar un poco en profundidad de este tema. Y, Dale. Nada, Si me querés gustaría hacemos hablar primero la parte bibliográfica, Sí, ¿no? Sobre la vida de Manuel Belgrano, y después si querés hablamos un poco sobre sus ideas, que es, me parece, donde tenemos que hacer foco. Sí, más foco. Yo estuve anotando algunas de las frases, ¿no? Manuel Belgrano Ajá. como cónsul ha escrito mucho, él también se desempeñó como periodista, así que por suerte tenemos la posibilidad de conseguir escritos de su propio puño y letra. Así que bueno, estuve preparando algo sobre sus escritos para que nosotros también tomemos dimensión lo que era su pensamiento para la época, completamente un avanzado para la época. Tiene la posibilidad de estudiar, habíamos dicho, en el Colegio de San Carlos, en Buenos Aires, y a los 16 años viaja a España, donde hace su formación, donde se realiza su formación, que va a estar abocada a lo que son las leyes y la economía. Se recibe primero de licenciado en la Universidad de Oviedo, que no es muy recordada por la historia, porque no es una universidad muy prestigiosa dentro de lo que es el academicismo europeo, y sí se reconoce más la Universidad de Salamanca y Valladolid, donde él también estudia. Pero dentro de lo que es la Universidad de Oviedo, él tiene un largo periodo de formación y de capacitación, donde se recibe con honores. En esta formación, él, como bien dije, recibe una medalla de honores por su promedio, lo que le permite escribirle al Papa en ese momento, y el Papa le concede la posibilidad de leer ciertos libros prohibidos para ese momento. ¿Cuáles eran los libros prohibidos y por qué estaban prohibidos? Vamos a remarcar eso. Los libros prohibidos eran libros que tenían que ver con una idea revolucionaria, con una idea libertaria, con una formación fisiócrata, ¿no? Que justamente para ese momento hace mucho hincapié, y lo vamos a ver más adelante, con la Revolución Francesa, con esos ideales de igualdad, fraternidad y libertad que tiene la Revolución Francesa. Entonces, dentro de su formación, y gracias a esta concesión que tenía Manuel Belgrano, le permite leer a Rousseau, a Voltaire, a Adam Smith también, y va forjando la formación ideológica que va a tener Manuel Belgrano y que luego va a tratar de trasladar a este territorio, y que justamente lo van a llevar también a ser quien es, a pensar como pensaba y a actuar como actuaba, ¿no? Te leo un poquito sobre lo que él decía sobre su formación. Dice: hoy trataré de proponer los medios generales para adelantamiento de la agricultura, como que es la madre fecunda que proporciona todas las materias primas que dan movimiento a las artes y al comercio. La agricultura es el verdadero destino del hombre. Todo depende y resulta del cultivo de tierras. Sin él no hay materias primas para las artes. Por consiguiente, la industria, que no tiene cómo ejercitarse, no puede proporcionar materias que el comercio se ejecute. Una de las causas a que atribuyo el poco producto de nuestras tierras y por consiguiente el ningún adelantamiento del labor es porque no se mira la agricultura como un arte que tenga necesidad de estudio, de reflexiones o de reglas. ¿Qué es lo que quiere decir Belgrano con lo que está escribiendo ahí? Que hay que hacer foco en los valores que se le da de la tierra, ¿no? A la materia prima, pero no solo a la materia prima, sino también a la
industrialización que se puede generar a través de ese producto que es la tierra, ¿no? Él decía entonces que había que trabajarla a la tierra, que había que sacar provecho de eso, pero que a su vez había que capacitar a la gente que trabaje la tierra, que la tierra no tiene que estar en pocas manos, que también uno de los valores de Belgrano es justamente la distribución de la tierra, que la tierra tiene que ser para el que las trabaja, ¿no? Todos pensamientos revolucionarios. De lo que hablabas hoy con la reforma agraria que estaba marcado, digamos, en las concepciones de Belgrano, que trajo desde allá, desde Europa. Tal cual, tal cual. Y este pensamiento también de que tiene que haber un Estado interventor. Y cuando hablamos de Estado tenemos que también pensarlo en relación a lo que es la Revolución Francesa, es decir, las caídas del proceso monárquico y la conformación de nuevos estados, nuevas naciones. Belgrano se forma con esas ideas y si bien más adelante él va a proponer un proyecto monárquico constitucional, también él se forma con esas ideas de la Revolución Francesa, de la libertad, de la defensa de la propiedad privada, de la igualdad de las personas, ¿no? Y tal cual, ¿no? Y esas ideas las va a trasladar a este territorio. Él vivencia en Europa, porque él recién va a volver a nuestro territorio en 1794. Entonces, en 1789, cuando explota la Revolución Francesa en Europa, él la va a vivir ahí de cerca, ¿no? Él va a tener la posibilidad de vivirla de cerca. Entonces, escribe sobre la Revolución Francesa y dice: como en la época de 1789 me hallaba en España, y la Revolución de Francia hiciese también la variación de ideas, y particularmente en los de letras con quienes trataba, se apoderaron de mí las ideas de libertad, igualdad y seguridad, y solo veía tiranos en los que se oponían a que el hombre, fuera donde fuese, no disfrutase de unos derechos que Dios y la naturaleza le habían concedido. Fíjate que habla de los derechos que Dios y la naturaleza le habían concedido, y acá también está otra de las particularidades de Belgrano. Belgrano era una figura muy católica, muy creyente, y siempre reivindicaba la figura católica de su persona. Es más, algunos historiadores ven en Belgrano uno de los próceres nuestros más católicos que se conocieron, ¿no? Entonces, también nombra los derechos que Dios y la naturaleza le ha concebido al hombre. Como dijimos, él en 1794 regresa al país luego de haberse formado en Derecho, en Economía, con estas ideas revolucionarias, y Castelli le va a proponer ser secretario del cónsul en Buenos Aires, del consulado de Buenos Aires, ¿no? Desde el consulado va a tratar de fomentar la educación, va a tratar de implementar la creación de escuelas de dibujo, de escuelas náuticas, de escuelas de comercio, agricultura, de idiomas. Él creía que era fundamental aprender diferentes tipos de idiomas, como el inglés y el francés. Tenemos que recordar que para ese momento el comercio con los británicos si bien estaba prohibido, era clandestino, se fomentaba mucho. Entonces él decía, para que se fomente el comercio local hay que aprender idioma. Tenemos que saber hablar inglés y tenemos que saber hablar francés principalmente. Que esas ideas también de la formación lingüística, ¿no? Se las va a robar Alberdi, que Alberdi en su libro de las bases va a decir cómo nosotros nos vamos a hacer respetar por aquellos países externos si no sabemos hablar su idioma. Alberdi ya decía que el estudio de otros idiomas tenía que ser obligatorio en las escuelas en este territorio. Y bueno, Belgrano ya un tiempo antes ya lo venía diciendo y ya lo venía proponiendo. Pero también lo que va a tratar claro, un adelantado. Sí. También lo que va a tratar de hacer desde el Consulado de Buenos Aires va a ser impulsar lo que es la agricultura,
la industria y el comercio. Es decir, que las ideas que él había captado desde su formación, las va a querer llevar a la práctica, ni bien regresa a nuestro territorio. Algunos historiadores se preguntan por qué regresa él, ¿no? Él tenía una buena posición económica, tenía la posibilidad de seguir formándose en Europa, y él regresa. Y él regresa por esta idea de mejorar y transformar, ¿no? No quedarse únicamente con lo que él sabía y seguir una carrera individual, sino que él creía en lo colectivo y creía que la mejor forma de aplicar lo que él sabía era en este territorio, en la tierra y en la patria que lo vio nacer. Claro, te pregunto. Entonces, sí. ¿Estas ideas que vos estás diciendo fueron bien recibidas por los demás criollos y españoles cuando él vuelve, digamos, a lo que sería el virreinato del Río de la Plata? ¿O todo lo contrario? Y él al principio se va a ver visto como un joven que venía con ideas revolucionarias, pero que no era más que eso, ¿no? Una figura que venía de una familia bien puesta, ¿no? Una buena familia en este territorio, y que había hecho sus primeras armas de formación en Europa. Por eso, bueno, al principio va a ser pasado va a ser pasado como desapercibido. Después, ¿no? Cuando él lleva a la práctica esas ideas, vamos a ver que va a tener sus primeros enfrentamientos, ¿no? Sus primeros rechazos, principalmente de aquellos poderes hegemónicos que había en ese momento, que no van a ver con buenos ojos la mirada política que Belgrano tenía. Y también se va a ver eso, va a quedar impregnado eso en lo que va a ser la Revolución de Mayo en 1810, donde él toma una postura clara detrás de la figura de Mariano Moreno. Dijimos que había sido periodista y cuando regresa, ¿no?, en su labor de cónsul, también va a escribir, va a hacer sus primeros aportes periodísticos en un semanario de agricultura, industria y comercio, donde va a poder volcar entonces sus ideas en un papel, y va a ser también visibilizado de esa manera. Dijimos que además de periodista, era economista, era abogado, y también tiene su parte militar, ¿no? En 1806 y 1807, con las invasiones inglesas, Manuel Belgrano va a hacer sus primeras armas en lo que es el campo militar. Él desconocía por completo lo que era un campo de batalla, lo que era enfrentarse a un enemigo, tener un enemigo de manera real y concreta, ¿no? Entonces él va a hacer sus primeras armas, con las invasiones inglesas, lo que le va a adquirir, o lo que le va a dar el grado de militar en el cuerpo de patricios a cargo de Saavedra. Con la defensa del territorio bonaerense por parte principalmente de las milicias que se iban armando, Belgrano va a hacer sus primeras armas, como decíamos, militarmente, y también va a empezar a ser reconocido como un líder militar, más allá de sus otras facetas que anteriormente habíamos hablado. Durante un corto periodo de tiempo, que fueron aproximadamente 2 meses, los británicos logran tener el control sobre Buenos Aires, y Belgrano decide irse a la banda oriental porque no quería jurar fidelidad hacia los invasores. Eso también habla un poco de la personalidad de Belgrano, ¿no? Esto de yo tengo que ser fiel a mi patria y no tengo que relegarme hacia los invasores o entregarme hacia ellos, ¿no? Como sí lo hicieron más adelante otras personas. Y comento estas cosas porque cuando hoy hablamos de soberanía, cuando hoy hablamos de que un gobernante se entrega o se regala al Fondo Monetario Internacional,
¿no? También tenemos que ver con esto, tiene que ver con el patriotismo. Y Belgrano ya lo expresaba en ese momento, decidía retirarse por un tiempo antes que jurarle fidelidad a otra patria, a otra bandera. Recordemos que para ese entonces no se hablaba de un país independiente, un país nuevo. Belgrano hasta ese momento seguía siendo fiel a lo que era la corona española, con sus críticas, ¿no? Y con sus ideas nuevas y revolucionarias, pero fiel a la corona española. Entonces no se iba a relegar a concebirle cierta fidelidad a otra potencia como era Gran Bretaña en ese entonces. Por eso también toma las armas y defiende la ciudad de Buenos Aires. Claro, en este momento todavía no están las ideas revolucionarias que más adelante vamos a hablar, sino que él lo que propone es, bueno, seguimos con la monarquía española, pero con ciertas transformaciones o ciertos cambios dentro de la estructura. O sea que eso está bueno, digamos, repasarlo, porque no es que Belgrano nació ya con las ideas que tuvo, sino que lo fue perfeccionando a lo largo del tiempo. Exactamente, sí. Bueno, como decíamos entonces, hace sus primeras armas en el campo militar, lo que lo va a transformar no solo en un joven idealista, sino también en una figura pública que ya va a haber tenido el grado militar de capitán, ¿no? Dentro de un cuerpo muy importante como era el cuerpo de los patricios. Ya para 1810, entonces, como dijimos, dentro de lo que era la Revolución de Mayo, él va a formar parte de ese primer gobierno patrio, que va a ser la primera junta, conocida la caída del último bastión español, que era la Junta de Sevilla. Se va a proponer entonces hacer un gobierno provisorio, ¿no? Provisional, dentro de lo que era el territorio del Virreinato del Río de la Plata, que se va a conocer como Primera Junta. Y Belgrano va a conformar ese nuevo gobierno siendo vocal, ¿no? Siendo uno de los vocales de la Primera Junta. Y acá yo quiero que las personas que están viendo respondan un pequeño verdadero o falso, ¿no? Como si fuera un examen, bueno, que respondan un verdadero o falso. La pregunta es la siguiente: ¿Belgrano tenía algún primo suyo en la Primera Junta? Quiero que digan, aquellas personas que están mirando, si es verdadero que tenía un primo dentro de la Primera Junta, o si es falso. Bueno, no te voy a comprometer, Charlie, pero guardate la respuesta para ver si dentro de la Primera Junta Belgrano tenía algún familiar directo, ¿no? Que vi que había conectados algunos estudiantes de historia, a ver si conocen, si es verdadero, si es falso. Repetimos entonces. Los profes que están por ahí también que comenten. Belgrano ahí Ivana puso verdadero. Leilén Fernández puso verdadero. Bien. ¿A quién dice Celeste? Bien. Verdadero. Belgrano tenía un familiar directo que era verdadero. Un primo que era... No, estaba leyendo verdadero. Verdadero, Brenda, muy bien. Verdadero, Edu. Que era Castelli. Castelli, el que lo había justamente recomendado dentro del consulado de Buenos Aires, y lo había recomendado para que él pueda entrar ahí, también estaba dentro de la Primera Junta, y era ahí está David tirando y sumándose a la pregunta. Castelli entonces va a ser primo, es el primo de Belgrano, y también va a ir de la mano de su posicionamiento ideológico dentro de lo que era la Primera Junta. Dentro de este pensamiento entre morenistas y saavedristas, uno más revolucionarios y otro por ahí más conservadores, bueno, Belgrano y Castelli se van a sumar a esta idea revolucionaria de la Primera Junta, ¿no? Justamente tanto Castelli, Moreno, Belgrano, aquellas personas que eran más radicales van a ser castigadas, ¿no? por
Monteagudo, por el gobierno, y a Belgrano le van a encomendar una misión casi imposible, muy difícil de realizar, que va a ser una misión al Paraguay, ¿no? Tenemos que decir que cuando se conforma el primer gobierno patrio, la primera junta, Belgrano, dentro de su rol de vocal, va a donar su sueldo para financiar aquellas campañas políticas, porque tenemos que decir, más allá de las campañas militares que se hacían al interior del virreinato, se hacían campañas políticas, ¿no? Explicando un poco de qué se trataba esto del nuevo gobierno, de las ideas de que el rey Fernando VII estaba prisionero, pero que había que preservar su lugar y que nosotros seguíamos siendo una colonia española. Bueno, dentro de estas campañas, Belgrano va a donar su sueldo de vocal para poder financiar justamente esas ideas, ¿no? Belgrano estaba convencido de lo que estaba pasando y él creía que había que formar un nuevo gobierno, un gobierno de patriotas que puedan llevar adelante ciertas medidas políticas que él creía conveniente. Algunos se preguntarán, ¿y por qué Belgrano seguía pensando que teníamos que ser dependientes de España? Porque en ese momento era muy difícil también pensar en una revolución ya, ¿no? Esto de revolución ya era muy difícil de lograr. Tenía que haber diferentes procesos para que eso pase, pero no es que Belgrano no lo pensaba, o no lo quería, o no lo veía conveniente. Él tenía un ideal de territorio, ¿no? De lo que él quería de gobierno, pero que no podía suceder en ese momento. Entonces, como dijimos, Belgrano, ya con sus primeras armas encima, después de defender la ciudad de Buenos Aires de las invasiones inglesas, es enviado al Paraguay, ¿no? Para realizar una misión que él la va a querer hacer política, pero que era una misión militar, ¿no? Va a decir, bueno, vayan al Paraguay y convenzan al gobierno de ese territorio de que existe un nuevo gobierno que van a tener que respetar y que se van a tener que también adecuar a esas políticas. ¿Por qué digo que Belgrano lo va a pensar como una campaña política y no militar? Porque lo primero que hace Belgrano cuando llega y que pasa el río Paraná en el límite de Corrientes, va a ser enviar un emisario explicándoles la situación, diciendo no tenemos que entrar en un conflicto armado, ¿no? Belgrano creía en la unidad latinoamericana y en el pueblo latinoamericano. Él no le interesaban las fronteras de ese momento. Entonces dice, ¿por qué vamos a tener que derramar sangre hermana? Entonces envía un emisario para tratar de arreglar las cosas políticamente y no llegar a un enfrentamiento militar, ¿no? También tenemos que tener en cuenta de que la expedición al Paraguay, él va con muy pocos hombres. Él tenía 600 hombres contra 3.000 que tenía el ejército del Paraguay en ese momento. Lo que también va a denotar esta idea de una misión suicida para Belgrano, que le encomienda el gobierno porteño. ¿De qué forma podemos deshacernos de estos líderes revolucionarios con ideas radicales? Bueno, a Belgrano lo mandamos a una expedición con muy pocos hombres, muy mal armados, ¿no? Porque no es que todos tenían sus armas, de esos 600 hombres, no muchos tenían sus armas, y los mandamos a pelear al Paraguay, ¿no? Bueno, ya sabemos cómo termina Moreno, Castelli, todos los miembros de la primera junta con esas ideas son enviados a misiones suicidas o tienen una muerte dudosa, como el caso, por ejemplo, del propio Moreno. Mariano Moreno, sí. Tal cual. La misión política que envía Belgrano fracasa y él
lo que hace es enfrentarse militarmente, ¿no? Según lo que le había encomendado también el gobierno al cual él respondía. Tiene una victoria en Campichuelo y cuando avanza hacia Asunción, sufre la derrota en Paraguarí y en Tacuarí, ¿no? Donde él justamente había armado su campamento. Pero con esa diferencia también, tanto militar en cantidad de hombres como armamentista, ¿no? Estaban muy mal armados los hombres de Belgrano, que eran cerca de 600, contra 6.000 que tenía el ejército paraguayo. Él aprovecha el viaje y en ese transcurso de que él está, de que él está en esa misión política y militar, redacta el reglamento para el régimen político y administrativo de los pueblos de las misiones. ¿Qué es lo que observa Belgrano en ese viaje? Observa que había una clara diferenciación social de lo que eran las ciudades comerciales y portuarias, ¿no? Con lo que era el resto del interior del territorio del Virreinato del Río de la Plata. Y él ve muchos asentamientos de pueblos nativos, originarios, ¿no? de estas tierras, y redacta ese reglamento político y administrativo para los pueblos de las misiones. Te voy a leer un poquito de qué se trata y qué es lo que propone para 1810 cuando él es enviado al Paraguay. Dice: todos los naturales de Misiones son libres, gozarán de sus propiedades y podrán disponer de ellas como mejor les acomode, como no sea atentado como sus semejantes. Se establecerán escuelas gratuitas de primeras letras, artes y oficios. Se fomentará el comercio de los productos de las comunidades y entre criollos y naturales existirá igualdad absoluta. Esto tiene que ver entonces con las ideas, ¿no? de la educación gratuita que él proponía, de fomentar el comercio interno, ¿no? Y de la igualdad entre las personas, ¿no? Y que todas las personas tienen que ser iguales y semejantes. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, ahora te escucho bien. Se había cortado, ¿se había cortado? un poco. Sí. Se me había cortado, sí, a mí también. Entonces tenemos que hablar de su expedición en el Paraguay, donde él aprovecha para escribir sobre sus ideas igualitarias con las comunidades que allí habitan y la igualdad que tiene que haber entre los diferentes pueblos de este territorio. Tenemos que hablar entonces de una derrota militar, como habíamos dicho, en Paraguarí, y en Tacuarí, pero de una victoria política. ¿Por qué? Porque él, puede también impulsar un poco su legado y su visión de la política, escribir, redactarlo, y también porque él siembra en el ejército paraguayo y en los líderes paraguayos la idea de revolución, lo que va a ser más adelante la revolución paraguaya, ¿no? Entonces, hablamos de un fracaso militar, pero una victoria política para Belgrano en esa misión encomendada por el gobierno porteño. Claro, porque meses más tarde se da lo que es la revolución paraguaya y allí todo eso, lo que vos decís, que se siembra todas estas ideas revolucionarias, después van a florecer en el Paraguay. Así que está muy bueno esto lo que estás marcando. Bien. En su regreso, él va a ser juzgado, ¿no? Por una junta en Buenos Aires por su desempeño militar, pero también tenemos que hablar de que en el camino sucede algo importante. Primero, que a Belgrano en su regreso le encomiendan ayudar a Artigas en la banda oriental, que estaba siendo asediado por los portugueses. No solo en la banda oriental, sino también en nuestra provincia y el cuidado de lo que era toda la costa del río Paraná, donde Belgrano va a solicitar el uso de un distintivo. Ese distintivo va a ser conocido como la escarapela, que va a ser utilizado con los colores celeste y blanco como un distintivo el cual Belgrano solicita y que va a ser rechazado, ¿no? Obviamente por aquellas personas que estaban en
en el poder en ese momento, va a ser rechazado porque decir, nosotros ya tenemos los colores, nuestros colores son los de la bandera de España. Bueno, Belgrano lo que va a decir, y va a jugar un poco con su lógica y su ingenio, va a decir, nosotros vamos a usar, ¿se escucha? ¿Se escucha? Ahí te perdí un poco, pero ahora sí se escucha bien. No sé si los demás, bien. Sí, no sé si los demás entendieron, y ya aprovecho que para cuando tengan alguna pregunta o quieran consultar algo en relación a todo esto, que comenten, digamos, aquí debajo, en donde dice comentarios y demás, y nosotros lo vamos a leer. Bien, genial, Charlie, genial. Entonces hablamos del uso de la escarapela y de los colores. ¿Por qué el celeste y blanco? Belgrano lo utiliza como una estrategia para decir, tenemos los colores que nos identifican, y los va a traer de una imagen de la casa de los... perdón, se me fue la idea. La casa de los Borbones. Donde, la reina Carlota, ¿no? De la reina del Portugal en ese momento, que era hermana de Fernando VII, van a ser justamente los colores de su casa, ¿no? De la casa de los Borbones. Entonces va a decir, hay una imagen muy conocida de Goya, del pintor, donde está Fernando VII con una banda celeste y blanca. Entonces Belgrano va a decir, no es que yo quiero armar los colores propios, ¿no? de un gobierno independiente a la dependencia de Fernando VII, ¿no? Sino que va a decir, son los reyes, son los colores de la casa de los Borbones, ¿no? Por eso lo utiliza como una estrategia, utiliza este distintivo, esta escarapela, para identificar a los soldados de la nueva patria, y lo mismo va a pasar con la bandera, enarbolada, y él la va a hacer jurar en 1812 a orillas del río Paraná, en Rosario. Te pierdo, Charlie, ¿se escucha? ¿Estás ahí, no? Sí, te pierdo un poco, pero ¿se escucha? Ahí está, se escucha perfecto, dice Alicia. Bien, entonces los colores celeste y blanco no tienen que ver con que Belgrano estaba acostado mirando el cielo, sino que tienen que ver con el ingenio que hace Belgrano para decir, bueno, nosotros empezamos a tener identidad propia, una escarapela, una bandera, ciertos símbolos que van a poder identificarnos, ¿no? Que van a poder unirnos. Y va a ser celeste y blanco por la casa de los Borbones, en este caso con la reina Carlota, hermana del rey Fernando VII. Claro, también no es por el cielo. Claro. Exactamente. Por el cielo, las nubes, todo eso que se dijo en la escuela primaria y demás. Que nos enseñaron eso, o sea, a mí me habían enseñado eso. Que era por Belgrano estaba un día al pedo, mirando el cielo, y se le ocurrió crear la bandera. 1802, entonces, a orilla del río Paraná, en Rosario, va a ser enfilar a algunos soldados y va a hacer jurar fidelidad a la bandera, va a tener los colores celeste y blanco, y que no va a ser como la conocemos hoy, sino que va a tener una franja tal cual la conocemos el día de hoy a la bandera nacional. Bien, 1812 él regresa de la misión al Paraguay y va a ser juzgado, ¿no? por su desempeño militar, lo cual le van a encomendar otra misión suicida, ¿no? Y digo suicida porque no es que él iba a morir solo, sino de que lo mandaban con la excusa de defender la patria, en penosas condiciones, con un ejército por ahí que no estaba a la altura de las circunstancias, con poco acompañamiento económico por parte del gobierno de Buenos Aires, y escasos hombres, ¿no? Entonces, en 1812, cuando él regresa del Paraguay, se le van a encomendar el Ejército Auxiliar del Perú, más conocido como el Ejército del Norte,
Que ahí también va a ser otra de las cosas que hoy en día se recuerdan de Belgrano. Él va a llegar en 1812 a Jujuy, donde cuando llega hace jurar en la Catedral de Jujuy, hace jurar en la Catedral de Jujuy la bandera, ¿no? Como otro hecho revolucionario, a pesar de el rechazo del gobierno porteño hacia esos símbolos, ¿no? Esos símbolos de esta nueva patria. Entonces, luego de la derrota en Huaki, que Huaki era un pueblo que se encontraba al noroeste de lo que es la actual Bolivia, luego de esa derrota se le encomienda a Belgrano que se haga cargo del Ejército Auxiliar del Perú, el Ejército del Norte como lo conocemos hoy en día. Entonces, cuando él llega, ¿no? Dice, los realistas están avanzando por el norte, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de contenerlos, ¿no? De que no sigan avanzando. Y propone lo que se conoce hoy en día como el éxodo jujeño. ¿Qué significa éxodo? De retirar todo el pueblo jujeño y trasladarlo. Cuando él comenta la idea al pueblo jujeño, lo que va a decir es, nos tenemos que llevar, tenemos que quemar los campos, tenemos que llevarnos todas nuestras pertenencias, tenemos que desmantelar las casas, tenemos que llevar todos los animales, y el ejército realista cuando llegue a este territorio se tiene que encontrar con tierra arrasada. Esa era la estrategia militar que tenía Belgrano, es decir, relegar a todo el pueblo jujeño para preparar una estrategia política y militar, principalmente militar. Las grandes familias oligárquicas del norte de nuestro territorio, ¿no? Principalmente de las provincias de Salta y Jujuy, se van a oponer a esta idea y no van a querer justamente relegar su industria o su comercio, quemar sus campos, desmantelar sus casas o abandonar sus hogares por esta idea que había traído Belgrano. Pero el pueblo va a tener acompañamiento por el apoyo popular, lo que le va a permitir entonces llevar adelante lo que se conoce como el éxodo jujeño en 1812. Lo que le va a proponer Rivadavia, que para ese momento era secretario del triunvirato, va a ser relegar todo el ejército del norte hasta Córdoba para defender Buenos Aires, ¿no? Entregando todo lo que es el norte, es decir, Jujuy, Salta, Tucumán, entregándolo a los realistas, todo ese territorio. Belgrano obviamente que se va a oponer y va a decir, no vamos a regalar nuestro territorio, nos vamos a enfrentar, y para eso vamos a pensar y vamos a llevar adelante una estrategia política y militar, ¿no? Y va a ser el éxodo jujeño. Entonces, para ese momento, Jujuy era habitada por 2.000 personas y era un punto estratégico en lo que es el comercio entre el Alto Perú y el Virreinato del Río de la Plata. Era un punto de encuentro donde habitaban aproximadamente 2.000 personas y donde se fomentaba mucho el Vos, Nano, dijiste que estás en Concepción. Yo estoy en Concepción, con ansias de estar en Colón, pero estoy en Concepción. Che, un dato no menor y un poco político de la actualidad de Belgrano es que Cristina Fernández hace poco dijo que era su prócer favorito y que... eso... No, pará, ¿sí? Primero termina vos y después te voy a preguntar algo. No, que dijo eso, de que a ella se hubiera enamorado de Belgrano principalmente por sus ideas. Dijo así, hubiera sido un amante de Belgrano. Dice, si no llegaría a ser amante, lo hubiera admirado, ¿no? Así que... Lo que te quería preguntar... lo que te quería preguntar es si vos tenés algún prócer que lo sientas como más identificado con vos, si tenés algún prócer favorito.
Belgrano por y ejemplo, Artigas. Belgrano y Artigas, bien. Ese también es mi... A ver, yo tengo... le voy a contar un dato que no le debe interesar a nadie, pero yo tengo una lista de los próceres, los próceres que más me gustan, y dentro de los 3 primeros tengo a Artigas, a Belgrano y a San Martín, así en ese orden. No sé cuál es tu top 3. Sí, también. Belgrano, Belgrano, Artigas y sí, San Martín también podría. Simón Bolívar, ¿no? Esa idea también Uh-huh. latinoamericanista de ese momento. Pobre lo nuestro, que no hay mujeres. Pobre lo nuestro. Ahí tendríamos que avanzar, leer un poquito más y Yo tengo acá una lista reivindicar. con los 10 personajes que más me gustan, porque lo tengo anotado, porque es re loquito lo mío. Y tengo en cuarto lugar a Evita. Así que... Bien. Bien. Sí, Evita también. Bien. Evita también. Por suerte es tan rica la historia y sabemos tan poco que van apareciendo y nos vamos enamorando también de otros personajes. La mujer, a ver, ¿por qué los próceres en su mayoría son hombres? Porque la historia sí lo ha escrito, ¿no? Pero por suerte tenemos la posibilidad de volver a leerla, de volver a repasarla, volver a estudiarla para lograr esto, para lograr enamorarnos de nuevas personas. Totalmente. Charlie, cuando quieras, si querés, pero, no sé, dale. Para que justo le pegué un bocado. No. ¿Cómo se llama esto? Una torta, un budín, no sé qué es, está buenísimo. Una rosca. ¿Una rosca? Bien ahí. Hola, Cele, ¿cómo andas? Una rosca. Te saluda, Charlie. Bien, habíamos quedado en el éxodo jujeño. Sí. 1812, entonces, tierra arrasada. Los realistas, cuando lleguen a Jujuy, tienen que encontrarse con tierra arrasada. Obviamente que los realistas venían del Alto Perú, un largo camino, muy difícil también, ¿no? Vos que estuviste en el norte, sabés lo que es. ¿Estuviste en el norte, Charlie? No. Ah, bueno. No, nunca. Pensé que habías estado ¿Vos sí en el fuiste? norte. Sí, tuve la posibilidad de... Me gustaría. Ya vas a tener la posibilidad, ¿Algún día? Charlie, de hacerlo. Sí, como que no. Son caminos muy difíciles de transitar, ¿no? Por eso esa había otra diferencia y Jujuy estaba delimitado también por eso, porque de Jujuy para el norte se hacía el camino en mula, a caballo, ¿no? Y de Jujuy para el sur ya se posibilitaba el uso de carretas, que también por eso ese era otro punto de encuentro. Lo que Belgrano plantea y propone es decir, bueno, cuando lleguen acá se tienen que encontrar tierra arrasada, ¿no? Entonces realiza un éxodo de toda la población jujeña y se va a dirigir hasta Tucumán. En Tucumán se va a desarrollar lo que es la primer victoria, muy recordada por la historia argentina, ¿no? Que va a ser la batalla de Tucumán, donde Belgrano va a poder derrotar a los realistas que estaban al mando de Pío Tristán, que era un peruano de ese momento que venía en defensa de la corona española. Los realistas se repliegan hasta Salta y en Belgrano decide avanzar. Dice, bueno, ya que los detuvimos en Tucumán, es el momento de avanzar. Y avanza también en Salta, donde logra una nueva victoria militar y una nueva derrota de los realistas, ¿no? Cuando hablamos de independencia, decimos que la independencia se firmó en 1815, por ejemplo, acá en nuestra ciudad, en 1816 en Tucumán, pero esa es la parte política, pero también tenemos que hablar de la independencia militar. Belgrano contribuyó mucho a que la independencia se pueda llevar adelante a través de, también más allá de sus ideas, ¿no? Y de acompañar toda esta idea
independentista en el campo de batalla, ¿no? Eso también me parece importante remarcarlo, porque si no decimos, bueno, la casita de Tucumán se firma la independencia, sí, bueno, y toda la parte militar, ¿dónde está? Bueno, acá está, ¿no? Con Belgrano, con San Martín, ahí está la parte también de tomar las armas y defender lo que uno cree, lo que uno piensa. La batalla de Salta, entonces, logra otra victoria Belgrano, ¿no? Y permite también el regreso del pueblo jujeño. Acá va otro verdadero falso, así bueno, las personas que se van sumando los invitamos a participar. Dice, vamos Charlie, Belgrano nombró capitana a una mujer en la batalla de Salta. ¿Verdadero o falso? Una capitana, mujer, en la batalla de Salta. A ver aquellas personas que están... Emma Mornaco, profesor de historia, a ver si sabe si Belgrano nombró a una mujer capitana en la batalla de Salta. Los dejo un ratito para que piensen, para que busquen en Google. Ahí bueno, Cele Olmos pone Remil verdadero. Vamos a ver qué dice más. Hola Belén, ¿cómo andás? Hola Belu. Ahí nos están escribiendo. Hola Pato, ¿cómo andás? Feliz 5 años para la Radio Zapucay. Sí, un saludo grande para la gente de Colón y de la Radio Zapucay, que hoy cumpleaños. Bien, acertó Cele, verdadero. María Remedios del Valle va a ser nombrada capitana por Belgrano, ¿no? En la batalla de Salta, que era una mujer porteña que lo venía acompañando y que se suma a él cuando le encomiendan el mando del Ejército del Norte. Entonces, Remedios del Valle va a ser capitana y va a tomar las armas y va a defender el territorio del norte de nuestro país. Es importante decirlo porque también nunca se rescata, ¿no? La figura, esto que veníamos hablando, nunca se rescata la figura de la mujer dentro de la historia argentina. Y también esto de la igualdad entre el hombre y la mujer, que hablamos al principio de las ideas de Belgrano, no solo lo pensaba o lo llevaba a sus ideas, sino que también lo aplicaba, nombrando capitana de su ejército a una mujer. Entonces, María Remedios del Valle, googleenla, busquen información sobre ella, porque te hago ahí una... ¿Sí? Te hago ahí una pausa dentro de las secciones que hay en la página que estamos ahora conectados. Hay una parte que se llama Mujeres Revolucionarias y del Proceso Independentista, que pueden encontrar ahí entre las historias destacadas, donde, destaco todas estas mujeres que vos estás diciendo, Remedios del Valle, también Juana Zurduy, que más adelante seguramente vas a comentar algo. Así que después cuando termine la charla vayan ahí y fíjense la historia de estas mujeres que fueron olvidadas por la historia machista y patriarcal. Así que está muy bueno que lo nombres, Nana. Buenísimo, Charlie, buenísimo. Bueno, una de las medidas controversiales que va a tomar Belgrano luego de la victoria en Salta va a ser que aquellos soldados del ejército realista que van a ser capturados, él los va a dejar en libertad, ¿no? Si juran no volver a luchar contra el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Si juran no volver a tomar las armas en contra del pueblo de las Américas, ¿no? En defensa de la corona española. Lo que le va a traer también muchas críticas desde Buenos Aires y también desde su propio ejército, que decía, nosotros tomamos prisioneros a estas personas y vos lo estás dejando en libertad. Y lo que Belgrano decía es, son criollos, o sea, son gente que es propia, hermano de nuestra tierra, ¿no? No podemos seguir derramando sangre hermana. Por eso decimos que lo que Belgrano pensaba, también lo aplicaba, aunque les haya traído ciertas críticas o ciertas controversias. Te voy a leer un poquito lo que fue una carta que le escribe a Chiclana, en ese momento miembro del triunvirato. Dice,
Siempre se divierten los que están lejos de las balas, y no ven la sangre de sus hermanos, ni oyen los clamores de los infelices heridos. También son esos los más a propósitos para criticar las determinaciones de los jefes. Por fortuna, dan conmigo, que me río de todo, y que hago lo que dicta la razón, la justicia y la prudencia, y no busco glorias, sino la unión de los americanos y la prosperidad de la patria. Así que bueno, eso cuando él recibe las críticas de Buenos Aires, porque había liberado a las personas capturadas del ejército realista, dice esto, porque justamente, primero que es fácil hablar estando lejos, ¿no? Dice, los que están lejos de las balas y la sangre de los hermanos. Y segundo, porque son hermanos de la patria grande. Como bien dijiste vos, Belgrano va a recibir una recompensa, por decirlo de alguna manera, de 40.000 pesos oro, por haber logrado las victorias tanto en Tucumán como en Salta. Lo que va a hacer con esos 40.000 pesos oro va a ser donarlos para la creación de 4 escuelas, una en Santiago del Estero, otra en Tarija, una en Salta y una en Jujuy. Escuelas que nunca se van a construir con ese dinero, ¿no? Sino que ese dinero se lo va a perder en el camino, pero también va de la mano con el pensamiento, el posicionamiento ideológico de Belgrano. Yo no quiero ningún reconocimiento personal, y menos en dinero, sino que quiero que el pueblo se eduque, ¿no? Y también él veía el sacrificio que estaba haciendo el pueblo jujeño y el pueblo norteño, ¿no? Los hermanos de Salta, de Tucumán, con todo lo que era el éxodo y las guerras, con las batallas, con todo lo que eso conlleva. En 1813, entonces, después de las victorias en Tucumán y Salta, van a ser su primer hijo, que va a ser Pedro Rosas y Belgrano. ¿Por qué va a tener el apellido Rosas? Porque la madre va a ser Josefa Ezcurra, que ese también apellido es conocido para nosotros y que lo tenemos de Encarnación, la mujer de Rosas. Pedro Rosas y Belgrano, que va a ser hijo de Manuel Belgrano, va a ser criado por Juan Manuel de Rosas y Encarnación Ezcurra. Y también se da por una relación media prohibida entre Josefa, la madre de Pedro, y Manuel, ¿no? Porque Josefa, bueno, venía también de una familia adinerada, oligárquica, y que ya tenía, ya estaba casada, era una relación prohibida, ¿no? Sí. Entonces, bueno, dentro de ese amor entre Manuel Belgrano y Josefa Ezcurra, van a ser Pedro, que va a ser su primer hijo, el primer hijo de los dos que va a tener Manuel Belgrano. Perdón que me tomo el mate. Entonces, había tenido una victoria en Tucumán y en Salta. Había tenido una victoria militar, y lo que le dice el gobierno de Buenos Aires es avanzar hacia el Perú. Hay que avanzar para tomar el virreinato del Perú, con el ejército del norte. Lo que dice Belgrano es que no tiene la fuerza suficiente. Recordemos que Belgrano sufría diferentes enfermedades, ¿no? En su cuerpo, que ya estaba desgastado por todas las batallas que había tenido, a pesar de su corta edad. Él tenía 43 años para ese momento. Entonces, Belgrano dice, no, vamos a parar acá y vamos a defender el territorio que nosotros ya tenemos conquistado, ¿no? De Buenos Aires dice, no, hay que avanzar. Entonces, bueno, recibe también otras derrotas militares, más allá de la misión que le habían encomendado al Paraguay, que son las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, ¿no? Esas derrotas lo que le imposibilitan es el avance hacia el Perú. Por el motivo de esas derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, Belgrano debe regresar, ¿no? Debe regresar, pero antes se reúne en Yatasto con otro de tus top 3, que va a ser San Martín. Se produce en Yatasto, que queda en la provincia de Salta, un encuentro entre Belgrano y San Martín. San Martín por ahí con más energías, con otras ideas también. Belgrano ya un poco más desgastado en su cuerpo, ¿no? Su ejército. Y San Martín se va a hacer cargo entonces de lo que va a ser el ejército del norte, y recibe indicaciones del propio Belgrano. ¿Qué es lo que le va a decir Belgrano? No avances por tierra,
no sigas avanzando hacia el norte para atravesar lo que es hoy Bolivia, porque se te va a hacer muy difícil lograr victorias militares. Los realistas están muy fuertes en ese territorio y además lo conocen. San Martín, gracias a las recomendaciones de Belgrano, también va a tomar la postura de atravesar la cordillera para liberar Chile y avanzar por mar hacia Perú. Entonces, también las victorias militares de San Martín tienen que ver un poco, o hay que darle un poquito de crédito a las recomendaciones que Belgrano les brinda en Yatasto. Belgrano vuelve a Buenos Aires y va a ser nuevamente juzgado por sus derrotas militares, ¿no? Ya había sido juzgado y le habían encomendado la misión de encabezar el ejército del norte, y ahora la misión que le van a implantar a Belgrano va a ser una misión diplomática a Europa, que en búsqueda de una figura representativa que traiga paz al virreinato del Río de la Plata. Lo que van a hacer va a ser ir a buscar, por ejemplo, un príncipe, ¿no?, de la corona española que se pueda erradicar en este territorio. Similar a lo que había pasado en el caso brasileño, ¿no?, donde la corona portuguesa reside en Río de Janeiro y puede llevar adelante su reinado desde ese territorio. Bueno, Belgrano, junto a Rivadavia, va a ser enviado a esa misión diplomática, que también cuenta en sus memorias que se sentía muy mal, que tenía muchas discusiones con Rivadavia y que su cuerpo ya le estaba pasando factura, ya las enfermedades que él traía, por ejemplo el reuma, la hidropesía, que traían problemas con sus piernas, con sus huesos, ya le iban pasando factura también durante ese viaje. Entonces, en 1814 se le encomienda esa misión, una misión diplomática a España, a buscar una solución para todo esto que estábamos viviendo en este territorio. ¿Y por qué también se le pide la misión de ir a buscar un príncipe o una figura de la monarquía? Porque Fernando VII ya había sido liberado, porque Napoleón había derrotado en Waterloo, y la monarquía como que vuelve a resurgir. Entonces estas ideas monárquicas vuelven a estar vigentes. 2 años más tarde, Belgrano regresa de esa misión en España y va a traer también una idea nueva y revolucionaria. Va a decir, nosotros tenemos que formar una monarquía, pero una monarquía inca, encabezada por el... No, ¿sabes qué te escucho raro? Perdón que te moleste. Hola. ¿Se escucha mejor? Hola. Te escucho raro, no sé si o sea, me pasa a mí o si no le pasa a todos, así que comenten ahí debajo. Si pueden comentar abajo a ver cómo se está escuchando, si se me escucha bien. Yo te escucho bien a vos. Anto Gratarola, que se ha unido, profe de psicología. ¿Se escucha bien? Si querés nos seguimos. Un zumbido ahí te escucho. Ahí te escucho bien. Sí, dale. Ahí te escucho bien. Entonces cuando... ¿Se escucha bien? Bien. Sí. Cuando vuelve Belgrano desde esta misión diplomática que le habían encomendado, y que también esa misión fue aceptada por Belgrano, porque él decía, si me juzgan militarmente por las derrotas en Vilcapugio y Ayohuma, puedo terminar mi carrera política y militar de esa manera, con 2 derrotas. Entonces dice, acepto esta misión diplomática, se va a España y vuelve con la idea de una monarquía inca. ¿Quién va a ser el apuntado por Belgrano para ocupar ese lugar? El hermano de Tupac Amaru, que justamente se encontraba detenido en España. Él decía, tenemos la figura importante del hermano de Tupac Amaru, que lo podemos traer a este territorio y liberar, y
armar una monarquía constitucionalista, con estos ideales de igualdad, de libertad, de fraternidad, pero siempre que sea nuestra, ¿no? Que sea alguien de acá, de este territorio. Obviamente que algunas personas lo van a tratar de loco, de ingenuo, va a generar también risas, controversia, la idea que Belgrano propone, pero creo que también va de la mano con lo que él pensaba, ¿no? De ser fiel a su postura y a su mirada de la política, de la realidad política que se vivía en ese momento y de la sociedad, ¿no? Cuando él regresa, entonces en 1816, le vuelven a encomendar el ejército del norte. Le dicen, bueno, San Martín ya está en la misión en Chile y en Perú, lo que necesitamos es volver a detener a los realistas que no avancen en el territorio norteño. Entonces él vuelve a las provincias del norte, donde van a ser su segunda hija, que va a ser Manuela Mónica del Corazón de Jesús, que también va a ser fruto de un romance medio prohibido con Dolores Helguero, que era una tucumana que él había conocido cuando se firma la independencia en Tucumán en 1816. Parece que dentro de los festejos de la firma de la independencia, ¿no? Conoce a esta tucumana que dicen que era muy, muy bonita, muy linda, y fruto de ese encuentro nace Manuela Mónica del Corazón de Jesús, que va a ser su segunda hija, que también lo que dicen es que llegaron a conocerse, tanto Pedro Rosas y Belgrano como Manuela Mónica llegaron a conocerse y a encontrarse en sus vidas. En 19, nace entonces su segunda hija, y debido a los conflictos que se estaban viviendo en este territorio, que eran los conflictos de guerras civiles, lo que se conoce en la historia argentina como guerras civiles entre unitarios y federales, el gobierno porteño le dice, bueno, regresá de tu misión del norte y vamos a pelear contra la Liga Federal, contra Ramírez, contra Estanislao López, contra Artigas. Lo que Belgrano solicita es una licencia por enfermedad, porque él se encontraba muy enfermo. Entonces acusa de enfermedad y dice, no, yo no quiero pelear. Lo que realmente pasaba en ese entonces es que Belgrano justamente no quería pelear contra sus propios compatriotas, lo mismo que había hecho, la misma medida que había tomado en el norte, liberando a los hermanos que en ese momento estaban en el ejército realista. Dice, bueno, yo no quiero pelear contra hermanos de mi propia patria, como son Ramírez, López y Artigas. Un año más tarde, en 1820, Belgrano muere en la casa de su padre en Buenos Aires por una insuficiencia cardíaca. Lo que tenemos que saber también es que, más allá del problema que él tenía en el corazón, también él tenía otras enfermedades, ya habíamos dicho, reuma, paludismo, sífilis, algunos historiadores que dicen que también que Belgrano tenía sífilis. Entonces Belgrano fallece justo el día de los 3 gobernadores de Buenos Aires, el 20 de junio de 1820, hace 200 años, Manuel Belgrano fallece y es prácticamente olvidado, ¿no? y poco recordado. Al otro día que él muere, los periódicos de la época no nombran la muerte de Belgrano. En su velorio se hace un velorio normal y sencillo y no es recordado como el prócer, ¿no? que él fue, ni tampoco es venerado como una de las figuras más importantes de la política de nuestro país, intelectual, político y socialmente hablando. Claro, muere en la miseria, muere lo que sería el olvido, y también para agregar un dato, solamente un periódico lo nombra y solamente es una parte muy pequeña la noticia. Dice solamente muere Manuel Belgrano y nada más. Y alguna que otra palabra. No fue muy, como vos decís, difundida la muerte de Belgrano.
Y fíjate que esta idea de muere pobre, ¿no? Como bien vos decís, que hay algunos que dicen que tuvo que entregarle el reloj al médico que lo estaba atendiendo porque no tenía cómo pagarle. Esta idea de muerte pobre ha sido utilizado por algunos gobernantes actuales donde dice, fíjense que él era rico, fue político y ahora es pobre, a contramano de los políticos actuales, como desprestigiando la parte política, ¿no? Es decir, murió pobre, nada más, ¿no? Lo que tenemos que entender es que más allá de que él muere pobre, no porque los políticos son corruptos y todos se llenaron de plata, sino que muere pobre por su propio pensamiento, por lo que él creía de la vida y porque él apostaba a otra cosa, no creía en los avances individuales, sino colectivos, ¿no? Entonces es importante recordarlo. Creo que la historia hoy en día, la historia nacional, hoy en día está devolviendo un poco de lo que él fue, que fue muy resistido durante muchos años. Como bien dijimos, es un prócer por ahí infravalorado, ¿no? O recordado por simples cosas como el hecho de desplegó la bandera y nada más. Hoy en día por ahí se lo recuerda de otra manera, y espacios como el tuyo, Charlie, y tu página logran que se reivindique la figura de Manuel Belgrano y se lo recuerde por toda su trayectoria, ¿no? Y no por un hecho puntual como es que tampoco quiero subestimar, ¿no? La presencia de una bandera o un símbolo patrio. Pero digo, Belgrano hizo un montón de otras cosas por las cuales debería ser recordado y que la historia lo ha borrado. Uno de sus biógrafos más importantes fue Mitre, ¿no? Donde Mitre resalta ciertas cosas de Belgrano y omite otras, que eso también un poco lo que tiene la ciencia histórica, donde uno elige qué contar. La historia la escriben los que ganan. Bueno, Mitre escribe la historia de Belgrano y elige qué contar y qué omitir de uno de nuestros próceres más importantes. Yo no sé cómo estamos de tiempo, Charlie. Escribí un montón de cosas de sus pensamientos sobre mujeres y trabajo, lo que él creía sobre las mujeres y el trabajo y la importancia de que la mujer sea autosuficiente y tenga la posibilidad de trabajar, sobre la educación y lo que él creía sobre la importancia de la educación, de cómo la educación iba a formar personas capaces de transformar y modernizar la sociedad en la cual vivían. El tema de la repartición de tierras también, que después de última te paso los escritos, porque me parece que me estoy yendo un poco de mambo, escribí un montón y no quiero aburrirlos. Y sobre la desigualdad. Mira, ¿Sí? Nos quedan media hora de lo que sería este vivo, porque este es el segundo vivo que estamos haciendo, digamos, en el día, así que... Bueno, dale, te leo un pedacito de lo que él hablaba sobre la desigualdad de la sociedad y cerramos con eso. Dice, se han elevado también me gustaría que remarques esto de lo que sería su pensamiento sobre la mujer, así que también me gustaría que compartas ese pensamiento también. Buenísimo, Las buenísimo. dos cosas. ¿Sí te parece bien? Dice, perfecto, sí, sí. Dice, se han elevado entre los hombres dos clases muy distintas. La una dispone de los frutos de la tierra, la otra es llamada solamente a ayudar por su trabajo, la reproducción anual de estos frutos y riquezas, o a desplegar su industria para ofrecer a sus propietarios comodidades y objetos de lujo en cambio de los que les sobra. Que diga Belgrano si es marxista. Una de las consecuencias inevitables de estas relaciones entre los diversos habitantes de la Tierra es que en medio de la circulación general de los trabajos y las producciones de los bienes y de los placeres, existe una lucha continua entre diversos contratantes, pero como ellos no son una fuerza igual, los unos se someten invariablemente a las leyes impuestas por los otros. Ahí vemos cómo remarca la desigualdad de clase, ¿no? Y cómo uno, como una clase, se impone todo el tiempo a través de las leyes y a través de la economía sobre las otras. No, está claro ahí, el marxismo que tiene impuesto, es mentira. No, es un chiste, no, digo, todavía no...
Todavía Y que son no se ideas, inventó el marxismo en ese momento, así que no se creó, perdón. claro, Es un chiste. y que son ideas que hasta el día de hoy perduran y se debaten en la Sí. sociedad, ¿no? La desigualdad de clase, las injusticias, o quién maneja la justicia, ¿no? Belgrano ya lo planteaba para 1800, para 1800, increíble. Con respecto a las mujeres, que también es difícil encontrar próceres que hablen de las mujeres, dice: pede aquí un recurso para que trabajasen, principalmente el sexo femenino, sexo en este país desgraciado, expuesto a la miseria y desnudez, a los horrores del hambre y estrago de las enfermedades que de ellas se originan, expuesto a la prostitución, expuesto a tener que andar mendigando de puerta en puerta un pedazo de pan para su sustento. Eh, Ahí también cuenta las desigualdades de género, ¿no? Que a la mujer no le queda otra alternativa que mendigar por un trabajo por un poco de pan o por un trabajo digno que no sea la prostitución. Cuando decíamos que Belgrano cree en la igualdad de la humanidad, no en la igualdad del hombre, tiene que ver con esto, con que la mujer tiene que tener la posibilidad no solo de trabajar, sino también de educarse. Él creía que la educación tenía que ser para ambos géneros, cosa que era impensada para ese momento. O sea, en ese momento la educación era, primero, que era para unos pocos, y segundo, que era únicamente para hombres de una determinada clase social, ¿no? Bueno, él ya pensaba a la educación para tanto para hombres como para mujeres, lo mismo que el trabajo, ¿no? Consideraba ya a la mujer como un género sumamente olvidado y desprotegido. Así que bueno, como para cerrar, una de las frases que más me gustó buscando y analizando sus dichos, dice: yo no quiero ser un buen padre de la patria, me conformo con ser un buen hijo de ella. Eh, que creo que habla de esto, ¿no? Habla de Belgrano como hijo de la patria que él mismo forjó, que él mismo fue formando y que hasta el día de hoy nos hace pensar qué es la patria, qué queremos para la patria, desde qué lado, de qué bando nos ponemos, si nos ponemos desde el pueblo, desde los desprotegidos, desde los pueblos originarios, las mujeres, los trabajadores, o nos ponemos del lado de los poderosos, de los que tienen grandes porciones de tierra, de los grandes comerciantes y de los poderes extranjeros, ¿no? Que creo que es una discusión sumamente vigente y que hasta el día de hoy las palabras de Belgrano nos tienen que servir para analizar y pensar qué tipo de sociedad queremos y qué tipo de patria queremos. Totalmente, Nano. Y recordar una figura como Belgrano nos lleva a pensar y a repensar todas estas ideas que justamente las reflexionó él hace 200 años atrás, o un poco más, porque 200 años se cumplen, digamos, de su fallecimiento, pero hace más de 200 años que él lo viene proponiendo. Te quiero Tal agradecer, cual. Nano, por haber estado desde el otro lado. También le quiero agradecer a toda la gente que estuvo desde su teléfono, su computadora, escuchándonos, porque fuimos bastantes los que escuchamos a Nano. Entonces, esto que nos dijo sobre Manuel Belgrano y sobre su vida y todas sus diferentes acciones, tanto en lo militar como en las escrituras y demás, y agradecerles a todos por estar desde aquel lado. A vos, Nano, principalmente por habernos mostrado la historia de Manuel, porque es sumamente, yo creo que está muy bueno que profes y que estudiantes de historia estén desde el otro lado y nos enseñen muchísimo sobre los diferentes próceres o acontecimientos históricos, que yo creo que este espacio tiene que estar en otros lugares también, porque es importante que sigamos llevando a cabo la historia que queremos, que tiene que ser para todos y que tiene que ser una historia que esté pensada para que todas las personas lo escuchen. Así que, Nano, te agradezco muchísimo por estar del otro lado y también a toda la gente.
Bueno, gracias a vos, Charlie, y me parece impecable el trabajo que estás haciendo de acercar un poco, primero de contar la otra historia, ¿no? La historia que generalmente no se cuenta, porque así como algunos han escrito la historia, ¿no? Y han reivindicado ciertos valores o ciertas posturas, vos también lo estás haciendo, ¿no? Desde esta vereda. No estás reivindicando, no sé, a hijos de puta, perdón por la palabra, sino que está reivindicando próceres o personajes de la historia que nos han ayudado un montón a pensar y a hacer lo que nosotros somos el día de hoy. Entonces vos también estás seleccionando y creo que nos representás a todos los que nos encontramos desde este lado de la política, desde este lado ideológico, desde esta vereda, que a mí me gusta llamar, del campo nacional y popular. Así que bueno, felicitaciones por esta iniciativa y bueno, a seguir luchando y peleando por la ciencia, en este caso la historia, a favor del pueblo y a favor de los que han sido olvidados durante muchísimo tiempo. No, y además seguir peleando para que todos los compañeros tengan un espacio para poder charlar sobre historia, que hoy en día en la provincia y hoy en día en nuestra ciudad no hay. Así que es importante seguir peleando para que los demás compañeros, ya sea del lugar político, del lugar histórico que estén parados, puedan charlar sobre historia, que es lo que creo que todos queremos. Así que, o la mayoría queremos. Así que nada, te invito a vos y a todos los que están del otro lado el 25 dentro de 5 días, el 25 de junio, para charlar sobre la Fundación de Concepción del Uruguay, que ahí va a estar la compañera Ileana Alzar, y en donde, bueno, ahí vamos a hablar, sí, ahí vamos a hablar sobre la Fundación de Concepción del Uruguay, sobre principales personajes de la ciudad y sobre alguna otra cuestión que ustedes quieran saber en particular. Así que, nada, los invito a que estén desde el otro lado. ¿La de Basavilbaso qué día va a ser? La de Basavilbaso, para todos los que quieran escuchar a Mili, va a ser el 30 de junio, el último día del mes de junio. Y bueno, allí vamos a hablar sobre la fundación y Mili nos va a preparar algunas cuestiones especiales que todavía no me dijo porque la tiene en sorpresa. Así que bueno, también los esperamos para que bueno, escuchar a Mili, que está con muchas ganas de contarnos la historia de su ciudad. Así que también los espero en estos dos momentos, y también en julio, perdón. En julio también se vienen otras sorpresas más que se lo voy a estar diciendo mañana, lo voy a estar publicando, así que los espero. Atentos, totalmente. Bueno, Nano, muchas gracias. Charlie. Y nada, decirles que este video va a quedar como IGTV en mi canal, y que también en los próximos días lo voy a subir a mi canal de YouTube para que ustedes también los puedan ver desde su compu. Así que muchas gracias, Nano, por todo esto, y gracias, nada, a seguir militando la historia que queremos. Nos vemos. Gracias, nos vemos.